Hace tiempo que no resumo una buena película aquí en el canal, y aparte de eso ya va siendo hora de que hagamos algo bueno de Ranma como le gusta a todos ustedes. Por eso en el video de hoy vamos a resumir un verdadero clásico de clásicos, la primera gran película de Ranma y medio, La Gran Aventura en Nekonorn China, la cual fue estrenada el día 2 de noviembre de 1991 y cuenta con una historia bastante divertida como todas las aventuras a las que nos acostumbraron Ranma y sus amigos. Así que sin darte ya más explicaciones, comencemos con el video. Sucede que hace mucho tiempo, en los tiempos de juventud del gran maestro Happosai, esta leyenda de las artes marciales estaba entrenando en un pueblo de China llamado Nekonorn. Es así como terminó escuchando acerca de un pergamino que al unificarse daría el poder a los dioses artistas marciales de la suerte para conquistar el mundo. Por eso, en un acto noble y de buena fe, como todo lo que hace el gran maestro Happosai, terminó robando el pergamino y escapando sin dejar huellas. Bueno, empezamos un poquito mal de nuevo, un poquito incómodo. Sin embargo, a nuestro autoproclamado héroe le dio hambre y decidió cambiar el pergamino a los dueños de un restaurante, diciéndole que este pergamino traería suerte y fortuna a quien fuera el portador. Pero había un detalle que el maestro parece que no escuchó bien o que se había saltado para su propia conveniencia, y es que el rollo tenía dos partes y era necesario que estuvieran juntas porque si no el efecto iba a ser el contrario y solo traería desgracias al portador de alguna de las partes. Es así como, omitiendo esta parte, Happosai entregó el pergamino y este se perdió en el tiempo, mientras que el legendario maestro continuó viviendo su vida. 2000 años más tarde. En la época actual en Nerima, Happosai en un hermoso día continúa con sus aventuras robando cada calzón y corpiño que se encuentra en los tendederos, mientras es sorprendido por Ranma, quien a su vez es mal interpretado por Akane y se arma un desmadre que termina arrastrando a todo el mundo a una persecución por las calles de Nerima. Es en este momento cuando el maestro siente una presencia que lo observa de cerca y de repente le lanza un ataque que termina derrotando a todos y destruyendo una parte de la casa Ten. Sucede que el ataque fue lanzado por una elefanta llamada Yasmin, quien era la mascota de una chica llamada Liche, la cual era descendiente de la familia a la cual Happosai hace décadas atrás le había entregado el pergamino, y estaba en su puerta para cobrar venganza por todas las desgracias que éste le había traído a su vida, pues sus familiares se enfermaron e incluso el restaurante terminó quebrando, y solo vinieron desgracias tras desgracias después de tener el rollo. Por eso la joven había decidido dar cacería al viejo maestro. Lo que nadie se imaginó en el momento es que de repente aparecerían los dueños originales del pergamino, los 7 dioses artistas marciales de la suerte, los cuales venían a reclamar el pergamino y a la mujer que lo tuviera como su esposa. Admiren al amo de la impecable escuela de artes marciales, los 7 dioses de la suerte, Quien originalmente sería Liche, pero hacía unos segundos atrás, sin conocer nada de esta historia, había lanzado el rollo al viejo maestro, pero terminó en las manos de Akane. Es así como Kirin, el líder de los dioses de la suerte, pone su vista rápidamente en Akane y decide tomarla como su esposa junto con el pergamino. Esto obviamente hizo que todo el mundo se levantara a pelear y a impedir que esto sucediera. Sin embargo, nadie pudo evitar que Akane fuera secuestrada y que se pusiera en marcha Nekonorn con los dioses de la suerte. Ranma y sus amigos rápidamente armarían un viaje con el objetivo de rescatar a la chica del cabello corto azul. Es así como Tatewaki Kuno decide ofrecer su barco para que puedan llegar más rápido. Sin embargo, no se trataba de ninguna embarcación grande y buena para el viaje, sino más bien de un pequeño barquito que rápidamente fue destruido por nuestros personajes, los cuales en el medio del mar tuvieron la suerte de ser encontrados por Liche, quien también se dirigía a China a tratar de aclarar que ella era la verdadera dueña del rollo, ya que le interesaba el compromiso con Kirin. Es así como después de unas pequeñas aclaraciones, Happosai contaría su versión de la historia, donde diría que él solo trató de salvar al mundo, pero combinándola con la historia de Liche, se notaba que el viejo maestro estaba diciendo mentiras y que todo, como siempre, fue solo por su propio interés personal. Para acabarla de completar, mientras hablaban y se ponían de acuerdo, en el cielo pudieron ver el barco volador de los dioses de la suerte e iniciaron nuevamente un combate donde nuestros héroes fueron derrotados y expulsados al mar nuevamente. Akane se sentía muy mal por todo lo que estaba pasando, pero al ser una chica amable trató de ayudar a Kirin y a sus amigos a que comieran mejor y que no solo comieran vegetales encurtidos. Pero todo esto cambió en el segundo enfrentamiento con sus amigos, pues Kirin confesaría sus verdaderas intenciones de convertirla en su esposa, cosa que la chica del cabello corto azul no aceptaría de buena forma, pero acaba haciendo un trato poniendo toda su confianza en el Trenzas, diciendo que si Kirin logra derrotarlo, pues sin duda aceptaría casarse con él. cuando Ranma sea postrado de rodillas por segunda vez, tú te entregarás a Kirin. Está bien.
La batalla final sería en Nekonron y la boda de Akane y Kirin ya tenía fecha y hora. La única manera de impedirlo era llegar al salón de eventos de los 7 artistas dioses marciales de la suerte y derrotar a Kirin, pero para eso había que cruzar por cada uno de los templos de cada guerrero. Es así como Seiya y nuestros guerreros ponen manos a la obra y deciden cruzar por las 12 casas del santuario. Perdón, es la confusión por lo parecido. Es así como Ranma y sus amigos deciden cruzar por los templos de los dioses de la suerte. El primero de ellos es derrotado por una bomba Japosai, ya que el maestro quería ver una guerrera muy sexy que vio en el barco. Los segundos, que son dos gemelos, empiezan a lanzar fichas de juego de damas sobre el Trenzas, quien rápidamente descubre su punto débil y los derrota en su propio juego. Sucede que el tercero de los dioses de la suerte es un descerebrado, que se queda mirando fijamente a Yasmín el elefante y que se vuelve loco con su trompa. O sea, sí, este tipo literal comienza a sobarle la trompa al elefante. ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? La cuarta era a quien quería ver el maestro Japosai, y la que representaba un verdadero reto, pues empieza una pelea con hilos donde está derrotando a Ranma. Sin embargo, su ataque es detenido por Champu, quien toma el combate en lugar de Ranma y termina derrotando a esta guerrera. El quinto guerrero es la mano derecha de Kirin, y aunque es fuerte, es arrollado por todos en un ataque para pasar rápidamente por su puerta. Literalmente le pasan por arriba y lo dejan fuera de combate. Es así como todos los dioses de la suerte son derrotados. Recuerden que el segundo eran dos gemelos y por eso eran solamente 5 templos. Cuando Akane y Kirin estaban a punto de casarse uniendo los pergaminos, todos comienzan a llegar al lugar de la ceremonia y da comienzo la pelea. Kirin rápidamente le da una paliza a los amigos de Akane y esto hace que ella se moleste. Sin embargo, el Trenzas acaba de llegar y comenzaría ahora la verdadera batalla final. Ahora sí viene lo chido. Ranma nota que sus golpes no son capaces de alcanzar a Kirin y parece que va a volver a ser derrotado, pero logra descubrir que sus puños son detenidos por los largos palitos chinos que sostiene el dios de la suerte. Por eso inteligentemente piensa en un plan donde utiliza agua a alta velocidad que no pueda ser detenida por los palitos y lo golpeen directamente. Aplicando esta estrategia, Ranma toma la ventaja y gana el combate, pero el lugar empieza a destruirse por la cantidad de agua que había entrado. Es así como todo el mundo es arrastrado y cada quien decide salvar lo que es importante para él. En el caso de Kirin, el pergamino de los 7 dioses artistas marciales, idea que fue compartida también con Liche, y Ranma a Akane Tendo, quien está siendo arrastrada por el agua. Es así como esta lucha llega a su fin, con Kirin aceptando su derrota y diciendo que al final el Trenzas es quien merece el amor de Akane, pues fue quien eligió salvarla por encima de todo. Pero ahora el pergamino que tenía el poder para destruir al mundo sería unificado, cosa que hizo que todos se preocuparan y preguntaran que qué decía el rollo y cuál era su aterrador secreto. Y sucede que el gran secreto de los dioses de la suerte era la técnica para preparar perfectamente vegetales encurtidos, y que todo el malentendido solo vino nuevamente por las locuras de Japosai, terminando así con un final feliz para todos y con un futuro matrimonio entre Kirin y Liche, los cuales decidieron conocerse y la estaban pasando muy bien juntos. ¿Dónde quedó aquel peligro por la paz del mundo? ¿No iba a haber un sacrificio? Esta película fue la primera de la serie y quedó marcada en el corazón de todos los que seguimos las aventuras de Ranma y de Akane. Penosamente no forma parte del canon y es solo una aventura que pasó un día que no fue incluido cronológicamente nunca. Quizás más adelante termine actualizando el video de la segunda película, la cual resumí hace bastante tiempo, pero para motivarlos a todos voy a ser más rápido haciendo el resumen si este video llega a conseguir 1000 me gusta. Así que ya sabes, apóyame rompiendo ese botón de me gusta. De paso, déjame decirte que tengo muchísimos videos de Ranma y medio en el canal, los cuales seguro te gustarían mucho si eres fanático de la serie. Al final del video te dejaré una lista de reproducción, pero también puedes revisar las que están en el canal, ya que siempre las mantengo bien organizadas. Sin más nada que agregarte por ahora, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!